Bien. Una breve biografía de Emilio Castro Navarro, que es doctor en Ciencias, Mención Matemática Educativa por el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional de México. CICATA, IPM, ¿sí? México. Máster en Administración Educacional, Escuela de Negocios, IEL, Universidad Europea de Madrid. Magíster en Educación Matemática, Universidad de los Lagos, y es ingeniero industrial. Universidad Andrés Bello. Sus áreas de interés son metodología activa del aprendizaje, NPL, no sé qué es eso. Procesamiento del lenguaje natural. Ya. Aprendizaje online, factores afectivos en el aprendizaje en las matemáticas, construcción de instrumentos evaluativos en educación matemática, en educación superior. Es miembro del comité editorial de la revista latinoamericana de investigación en educación. Ha publicado y revisado artículos en diversos congresos y revistas de su área. Actualmente es miembro de la unidad de mejoramiento docente y se desempeña como asesor en la implementación de metodologías activas, STEM, AMAGS y COI. Y bueno, el título de la charla es Elementos claves para el aula matemática en el contexto de la formación de ingenieros. El resumen lo haces tú, ¿cierto? Sí, sí. Ya, perfecto. Gracias. Hola, ¿cómo están? Gracias por el tiempo, la oportunidad de presentar mi trabajo y por la presencia. A veces los matemáticos nos cuesta un poquito juntarnos. Como ustedes vieron ahí en mi introducción, que hizo Sonia amablemente, yo me dedico más a las matemáticas, una cosa que pasaba mucho antes. Yo entré en el 2001 a la universidad. Antes era como, estudia algo para que seas mejor que yo, decían los papás. Entonces a mí me decían, me fue bien en la prueba, estudia ingeniería, yo soy para ingeniería, porque tú te vas bien en matemáticas. Entonces estando estudiando me topo y me doy cuenta que yo estaba estudiando para la prueba, mi prueba de actitud. Y yo le hacía clase a mis compañeros, a mis amigos, ponía una cartulina por el otro lado de la ventana en mi pieza, le hacía clase a los chiquillos. Mientras nos tomábamos una cerveza, qué sé yo. Entré a la universidad y me empecé bien y me interesó mucho por hacer ayudantía cálculo, matemáticas. ¿No? Ahí me topé con la profesora. Y bueno, ahí es donde tomo la decisión y en realidad pues, me metí a esto, pero en realidad mi vocación es como que se me da natural el estar metido en el tema de las matemáticas. En general en física también, a mí me gusta eso. Y ahora me estaba dando cuenta por qué me gusta más también física, que es por la modelación matemática. Los físicos usan mucha modelación matemática. Yo también tengo un interés en eso. Bueno, y cuando me piden que haga esta presentación, le dije, bueno, ¿qué puedo aportar o en qué les puedo ayudar yo en mi experiencia, en lo que he estado haciendo y en lo que he estado trabajando todos estos años? Y lo primero dije, bueno, les voy a mostrar cuál fue mi inquietud inicial, ¿ya? Y mi inquietud inicial tenía que ver con esto. A mí me empezó a llamar mucho la atención, y esto es una cosa más por una vivencia personal. Normalmente y eso es lo bonito de dedicarse a la enseñanza de las matemáticas y disciplinarmente hacia el estudio formal del aprendizaje de las matemáticas, es que uno le puede dar cuerpo a preguntas que son como muy cotidianas de uno mismo, ¿ya? Entonces a mí siempre me llamó la atención, porque en mi casa de origen, mi bisabuela era comerciante y me hacía jugar con las matemáticas. Entonces yo desde muy chico sumaba los números de las direcciones de las casas, ella hacía juegos conmigo, me enseñó a jugar dominó contando las piezas, a la escoba, a la brisca contando cartas, qué sé yo. Entonces yo llegaba a clase de matemática y para mí era, voy a jugar como jugaba con mi bisabuela. Entonces nunca para mí fue una cara larga, fue matemática. Era una extensión de una tradición familiar, por decirlo así. Entonces me llamaba mucho la atención que, como ahí sale, que yo tenía compañeros que, no, era como ir al dentista en la clase de matemáticas, no, es que yo no sé sumar. Sí, digo, ¿cómo está? Esto es raro, y siempre como que no me caía en la cabeza.
¿por qué? Y ahí viene la pregunta que yo tenía inicialmente, ¿por qué hay personas que tienen estas reacciones tan distintas a la gente? Aproximaciones tan divergentes. Y particularmente, y es como la invitación un poco a pensar hoy día en lo que vamos a hablar, es que nosotros en general tenemos experiencias súper agradables con los niños. Buenas experiencias, buenos recuerdos, como digo, yo tengo un recuerdo de infancia, desde chico, jugar con esto, a mí nunca fue una tranca. Pero al contrario, hay otras experiencias de agresión, de violencia, de maltrato. O sea, puede ser que una persona, no sé, puede ser una persona que tenga 40, 50 años y tú le digas 4 por 5 y tirita. Solo por decir 4 por 5, ¿por qué? Porque eso significa un correazo, un golpe con la hebilla, ¿sí? Vamos a ver, una buena cachetada. Entonces, primero que me doy cuenta que en realidad no todos tenemos la misma aproximación hacia las matemáticas. Y la cuestión es que las matemáticas, lo sabemos, son tan complejas que es de la ciencia exacta la única que se enseña desde que nacemos prácticamente. Me dice, oye, qué habilidosa la guagüita, distinguió que tengo 2 dedos, cambio uno, y cambia, oh, se dio cuenta que son 2 dedos, ¿no? Entran al jardín los niños, ya, vamos a ver, esto es, bueno, y empiezan los errores. Pues. ¿Qué es esto, niño? Un rectángulo, bien, un objeto en 3D es un rectángulo. Y así empezamos súper bien con las matemáticas. Empezamos a causar el desastre desde el principio. Y eso también es una consecuencia, o sea, nos enseñan desde tan chico matemáticas y nos enseñan con tantas deformaciones que también eso genera problemas. Porque también nosotros tenemos una experiencia positiva, pero hay profesores que están obligados a enseñar matemáticas, por ejemplo, eso es básico, que no necesariamente es su área de dominio. Le gusta la literatura, la historia, le carga la clase de matemáticas, los chicos los trata pésimo. Y entonces, hola, dentro de estas cosas, me acuerdo yo estaba en el magíster, porque al principio yo, profe part-time, y empiezo a indagar un poquito y me doy cuenta que existe esta disciplina, que en Chile, desde el año 2010, casi ni se conocía. De hecho, en ese momento en Santiago no había ningún posgrado de educación matemática. Hasta el día de hoy nosotros estamos súper atrasados. Lo que pasa es que tenemos mucha masa crítica, hay mucha gente que sale al extranjero a estudiar educación matemática, como fue en mi caso. Entonces tenemos mucho didacta, pero en formación acá en Chile somos muy pobres, tenemos muy pocos centros, muy pocos lugares donde aprender didáctica o educación matemática en Chile. Muy poco. De hecho, por ejemplo, nos pasa que hay gente que dice didacta, el otro día alguien me dijo que era didactólogo, o algunos dicen, no, educación matemática, como que hay una confusión entre todas esas áreas. O sea, por ejemplo, no tiene que empezar a decir que es una disciplina científica, que tiene rigor y tratamiento, ¿ya? Y que el gran paraguas es la educación matemática, si uno quiere ser riguroso. Y la didáctica matemática es la línea francesa de la educación matemática, que es la didactique. De ahí viene la palabra didáctica, en el caso didáctica matemática, si uno quiere ser riguroso. Pero damos un poco permiso, incluso hay posgrados, doctorados que se llaman en didáctica matemática, pero entendemos como que se están usando como sinónimo. ¿Ya? Por si acaso, si en algún momento a ustedes les causa alguna confusión eso, el paraguas grande es educación matemática. ¿Ya? Y en los grandes espacios del mundo no se usa mucho la palabra didáctica. ¿Ya? Por ejemplo, el Congreso Mundial que el próximo año en Australia es Mathematical Education, no es didáctica. ¿No? Bueno, entonces empiezo a buscar por dónde puede estar estudiar esto, de que las personas que están en un aula son todas diferentes y todas tienen aproximaciones distintas al objeto, que es la matemática. ¿Cómo puedo abordar este problema? Por ejemplo, empecé a estudiar cosas que tenían que ver con el contrato didáctico. Que el contrato didáctico, si digo algo que ustedes no entiendan, me dicen ya, que la idea es como que tengamos una conversación más que una exposición, un monólogo. El contrato didáctico en el fondo son las normas como a lo tipo Foucault, como Michel Foucault decía. Hay unas reglas que están escritas. Por ejemplo, ahora estamos esperando, o está todo este entuerto de la Constitución nueva, o tenemos códigos legales, ¿cierto? Y eso es lo que está escrito en el papel. Pero hay normas que se dan per se y que todos las acatamos socialmente. Y no están escritas en ningún lugar. Por ejemplo, hoy día dijeron, ¿quién es el que presenta? Él. Él presenta. Entonces, él se para acá, nosotros paramos allá.
Y nadie tuvo que dar una indicación para que eso pase. Eso es una norma, ¿cierto? Que se da de forma tácita. Todos como que entendemos el contexto y lo hacemos. Ya, el contrato didáctico se trata de eso. Son como normas establecidas en un aula que no necesariamente están escritas en el papel. Y cada profesor puede poner, en conjunto con sus estudiantes, las normas en cómo va a funcionar este sistema que va a ser, no sé, cálculo 2. ¿Ve? Cálculo 2 va a tener ciertas reglas. Por ejemplo, no sé, el profesor pide que todas las semanas o todas las clases tienen que llevar una calculadora. Es una regla. No está escrito, no está en el plan de estudio, no está en una obligación, es una norma, ¿ya? Y hay otras que no se dicen y pasan igual, ¿ya? Como por ejemplo, no sé, todos saben que el profe entra a la sala y pregunta algo de la clase anterior y eso pone 2 puntos en el curso. No les dice que estudien, no dice nada, ya. Gabriel, ¿cómo hicimos esto? Y Gabriel sabe, oh, me cago en todo. Jodí, ¿ya? Y esas son los contratos didácticos, pero a mí me quedaba corto, ¿ya? Para el que yo estaba indagando porque eran las normas, pero no era porque la gente se abordaba diferente, ¿ya? Y entonces me empezó a topar con un concepto que habla, como dice ahí, que tiene que ver con la motivación, ¿ya? Y específicamente en matemática educativa se estudia algo que es más grande, que se llama el dominio efectivo en matemática educativa, ¿ya? Para que veamos cómo ha avanzado la disciplina, la primera vez que se acuña ese concepto es el año 92. O sea, ha pasado, bueno, más de 30 años, ¿ya? Es MacLeod el que lo hace, y ni siquiera él hace una compilación, porque toma todos los trabajos que existen renombrados hasta antes del 92 y hace una recopilación, y lo ordena, y dice, ah, mira, están hablando de estas cosas las personas, y ordena, ¿ya? Entonces es un tema que ya tiene un tiempo, ya se ha ido trabajando. Lo que pasa es que es un tema súper escabroso, porque agarrar esto es bien complejo porque es multidisciplinar, ¿ya? No, nos quedamos cortos con solo saber matemáticas, solo saber enseñar matemáticas. Si una persona quiere meterse en esto, necesita otras áreas, además, como la psicología, por ejemplo, que la psicología, sociología, que meterse como en esta área. ¿Por qué? Porque el enseñar, el aprender es un acto social. Entonces, no estamos ajenos, no somos ajenos a lo que somos como seres humanos. Ya, pues, entonces empiezo a dar cuenta que está esto, y bueno, mucha gente se ha metido en esto. Yo les puedo facilitar después. Indagar en esto. Y esto es el dominio efectivo, en el fondo trata sobre, para hacer un resumen bien breve, es un acercamiento que es cognitivo, sobre la cognición, ¿ya? Y dice que lo primero son las emociones. ¿Qué es lo que es una emoción? Desde este punto de vista es una acción instantánea. ¿Ya? Me enojo, me da risa, él dice un chiste, me aburro, ¿sí yo? Eso es lo que pasa en el mundo. Entonces, este constructo dice que esta emoción que una persona siente puede tener distintos estadios que se vaya estableciendo. Por ejemplo, si cada vez que el niño le enseñan las tablas recibe un golpe, él siente miedo. Pero más que por la persona que hace el golpe, también por lo que está haciendo en el momento. Que es, cuando yo aprendo matemáticas, bueno, igual. Entonces empiezo a tener miedo a las matemáticas. Y eso se va instalando. Y eso se puede instalar a un nivel de una actitud. Y es una actitud, es ya una predisposición que puede tener reversión. O sea, yo puedo tener una actitud de miedo hacia las matemáticas, pero después en el tiempo darme cuenta que en realidad no es tan terrible, ya, y encauzarme hacia otra cosa. Ya. Y pasa hay otro estadio superior que se llaman las creencias. Y las creencias son mucho más fuertes, porque, por ejemplo, nosotros tenemos niveles de creencia a niveles familiares. Por ejemplo, no sé, la religión. En una casa, yo digo, no, yo soy evangélico. ¿Y por qué eres evangélico? Es que en mi casa era evangélico. Se te instaló. Y se te instala no solo el hecho de quizás la creencia en sí misma, por decirlo así, creer en Dios, ¿sí? Sino que las prácticas de... Y desplazarte, por ejemplo, de esa creencia es mucho más difícil y puede que sea casi imposible, ¿ya? Y hay un nivel y un estadio mucho más superior que son los valores, ¿ya? Entonces, el dominio afectivo estudia sobre estas cosas. Y la motivación, en ese tiempo se estudió eso, se movía como entre todas, porque la motivación en el fondo es el acto de hacer algo. Porque yo puedo sentir cosas y no hacer nada, estar con el sentimiento, pero no necesariamente hacer algo. Entonces la motivación estudia el acto de hacer. Y ahí yo dije, ahí está. Porque ¿qué quiero que hagan los chiquillos?
estudiar matemáticas, aprender matemáticas, ya. ¿Qué es lo que estudia el acto de hacer cosas? La motivación. Y dije, ya, por ahí va. ¿Y por qué también me metí en esa área? Y también para mí, un valor para mí, si vamos a hablar de esto, una creencia, un valor para mí, es que si yo siempre he creído mucho en la libertad de cátedra. Entonces, también para mí es bien complejo decirle a un profe cómo hacer las cosas, porque para que haga las cosas tiene que estar convencido. No basta con que yo le diga, mire, profe, usted paso uno, haga esto, paso dos, haga esto, paso tres, y salvo. Descubrimos la rueda, inventamos la guatilla. Si eso fuera así, no existiría la educación matemática como disciplina. Y el problema es tan difícil y están tan poco establecidas las cosas, por decirlo así. No está la primera, por decirlo así, la primera, la segunda y la tercera ley de la educación matemática, como existe en física. Primera, segunda y tercera ley de Newton. Porque el tema es mucho más complejo. Entonces, de pronto tomamos literatura, un estudio de la Universidad de Harvard. Ya, que se eran los sujetos de estudio. Sujetos de estudio, puntuación 92 sobre 100. Hay una metodología bien famosa, que no la voy a nombrar, que está aprobada con estudiantes de Harvard, donde la puntuación de 92 de 100, o sea, estudiante extraordinario, de 92 subió a 96. Y eso la hizo válida. Pero dice, o sea, si yo voy a jugar el mundial y me pasan a Messi, Neymar, los junto a todos y trato de ganar un mundial, a lo mejor el 92 de 100 no es porque la final la pierdo a penales en alguna final, pero la mayoría la gano todo. O sea, es como que me pasan los mejores. Yo lo que tire ahí funciona. Es como una semillita en un campo fértil, lo que sea, sale igual. Puede que ni le tire agua y sale igual. Entonces, de pronto son esas muestras o esos estudios tienen esas complicaciones de pronto, que nosotros sabemos quiénes son nuestros sujetos, más o menos los conocemos, ¿cierto? Tantos años de práctica nos dicen, pero esto no creo que funcione con los míos, o tengo que pasar la materia súper rápido, o tengo que ver esto, ¿no? Entonces, hay una cuestión que yo también me fui dando cuenta en esto, que no estaba escrito en los libros, que es cuando yo tuve que aprender cálculo, cuando yo tuve que aprender matemáticas, cuando tuve que estar en ecuaciones diferenciales, álgebra lineal, etc. ¿Cuánto tiempo mío ocupé en aprender? Además del de aula. ¿Qué me funcionó mejor a mí? A mí, cuando yo agarré el ritmo, era llegar a la clase, habiendo estudiado antes, y preguntarle al profe las dudas que yo tenía. Y eso resultaba. Pero para que eso pasara, yo tenía que ir a la biblioteca, pedir el libro, sentarme una hora, el otro llevamos un carrete, no, estoy estudiando. Y para eso se necesita la motivación, o sea, que te tienes que moverte. Porque en el aula es como, incluso yo diría que es como 4 por 1, o sea, si son 4 horas de aula, yo debería estudiar 16 aparte, para que me vaya bien. Estamos hablando de que, bien, pues no el bien que a veces nos mal acostumbramos, no es con 4. ¿Es cierto? No es para el 4, es estudiar para dominar el tema. Si me gusta, yo quiero dominar esta cuestión, para agarrar el libro y leerlo. Alguna vez le hemos preguntado al estudiante, oye, ¿tú agarraste el Larson y lo leíste? No, y se lo dice, no, pero lo leíste, ¿leíste donde decía? Teorema fundamental del cálculo. Te quedaste corto, sacaste otro libro, pediste el Estiva, pediste Juan de Burgos, hiciste eso. No lo hacen. Y eso no está escrito en una regla ni en una metodología, no está escrito en vencerlo. Entonces, bueno, ahí está lo que les decía. ¿Ya? Ahora estamos, Canula es un investigador finlandés, vamos en la metateoría de la fe. ¿Ya? Y actualmente, que ya, imagínense, hace 8 años ya que se dice que esto es lo más importante. La motivación pasó de estar casi invisible, ahora está así súper importante, pero era obvio, en Calle de Maduro, pues, si es la que estudia, la acción, el hacer, y en clases qué tenemos que hacer para aprender qué tenemos que hacer, no nos basta con sentir. Entonces, evidentemente, emerge ya como un tema súper importante. Ahora, ¿qué es lo que es interesante? Que todos los estudios sobre afecto, si bien es cierto, llevan harto tiempo, el tema es tan escabroso y espinoso que se ha avanzado bien poco en la intervención en el aula. O sea, es decir, que resulta que no resulta. ¿Ya? Estamos en eso ahora, que resulta que no resulta. Que funciona aquí, que funciona acá. Entonces, en mi área, que tiene que ver con los estudiantes de ingeniería, yo he levantado elementos que nos pueden servir para poder interactuar con los estudios.
Y eso es lo que tiene la forma contando, ¿ya? Pero primero para eso, hay que saber de dónde saqué las cuestiones, para entender, si no, no me van a entender. Entonces, el primer constructo que yo ocupo es el de la motivación. Existen hartas teorías de motivación, ¿ya? Una de ellas es esta teoría que es la autodeterminación, ¿ya? No existe una teoría propia en educación matemática sobre el afecto, sino que toma elementos de las otras áreas, como digo, interdisciplinar. Entonces, esta es una teoría psicológica sobre la motivación, ¿ya? Y esta, ¿por qué me parece interesante? Porque habla de las necesidades psicológicas básicas que se deben satisfacer. Hay una, por ejemplo, hay una que es de social, hay una que es de necesidad social. Voy a mencionar solo esa como un activador para que ustedes se interesen, porque hace poquitos días estuve viendo un documental de la Universidad de Harvard. La Universidad de Harvard está haciendo un estudio longitudinal que yo nunca había escuchado, un estudio longitudinal tan largo, desde el año 1922 que lo está haciendo, que es sobre la felicidad. Lo hizo con sus estudiantes y ya está en el grado de tecnificación que lo ha tomado. Las generaciones, sus hijos, sus hermanos, sus papás involucrados de esos sujetos de estudio, la descendencia. Incluso dentro del lote de estudio estuvo John Kennedy. Dentro de los sujetos de estudio, el estudio en Harvard, pues sí, dentro de los sujetos de estudio. Hay premios Nobel, o sea, hay de todo tipo de personas. Y dentro de lo que, porque el estudio era qué hacía feliz a las personas. Y dentro de las cosas que, o sea, la primordial de este estudio que tiene, imagínense, ya tiene 100 años este estudio, es el aspecto social, las relaciones sociales, son fundamentales. Y si estamos pensando que un estudiante se motive a aprender matemáticas, hay que ir pensando en que lo haga dentro. O sea, si a mí, por ejemplo, me gusta jugar a la pelota y me invitan, yo voy feliz porque es una cuestión que a mí me apasiona, ¿cierto? Entonces, tiene que ser algo que a los chiquillos les genere un grado de satisfacción, alegría. Entonces, uno podría pensar, y como es como solo una cosa que yo ni siquiera he investigado, pero al ver esto dije, por aquí puede seguir esta rama, que siempre uno puede seguir estudiando. Y las relaciones sociales. ¿Cómo son las relaciones sociales en el aula matemática? Por ejemplo, ¿cómo lo hago yo en mi clase? Lo hago participar, conversan, se ríen conmigo, no se ríen, se enojan a la chiste, ¿no? Y ahí podría ser, son uno más, son como autómata, no sé. No sé. Es algo que, como les digo, solo se me ocurrió. Pero esta teoría podría ayudar porque dentro de los aspectos de construcción que tiene está la necesidad psicológica básica y una de ellas es lo social. ¿Ya? Ahora, para que entendamos cómo lo hice. Tenemos tres lugares. Está esto también es cognitivo, va desde un nivel y puedes pasar al otro. No es como que tú estás en un nivel y nunca más pasaste al otro. ¿Ya? Puedes pasar de un nivel a otro. ¿Cuál es el nivel más bajo? Evidentemente la desmotivación. Y es súper interesante la desmotivación. ¿Por qué? Porque la desmotivación dice, la persona cuando no quiere hacer algo, básicamente, no lo va a hacer, está desmotivado. ¿Pero por qué no lo está desmotivado? Porque no le encuentra sentido a lo que hace. ¿No? Porque, y la otra que me gusta mucho es porque lo que hace, lo que está por hacer, lo encuentra demasiado difícil. Eso no significa que no le guste, significa que no se siente capaz de hacerlo. Es como cuando a todos nosotros quizás alguna vez nos pasó que hay algo que nosotros queremos hacer. No sé, está en una fiesta y está la chiquilla que te guste. Y tú querés, po. Pero ¿qué te pasa? No, que soy muy feo. No sé, es que no le voy a gustar. Y no lo hice. Esto no es desmotivación, porque motivarse es hacerlo finalmente, no tener o no tener ganas. Hay estudiantes que les gustan las matemáticas, las encuentran interesantes, las encuentran útiles. La mejor ciencia que hay. Pero es que a mí no me da la cabeza. Yo no soy capaz de eso. Eso se puede revertir, ¿por qué? Porque muchas de las cosas con las que llegan nuestros chicos depende de su historia, de su acceso, de lo cultural, de lo social, de lo familiar. No necesariamente un cabro que entra acá a esta universidad con 300 puntos en la prueba, pongamos en el peor de los casos, 100 puntos en la prueba, significa que es tonto, o que es malo, o que no puede aprender matemáticas. Significa que no tuvo las oportunidades ni el acceso
ni el momento para poder aprender matemáticas. Hay que tener harto cuidado con eso. ¿Ya? No es que sea un sujeto incapaz. No es que... Es como cuando dicen Ratatouille, cuando Gusto decía, todos pueden cocinar, hay que convencerse que cualquiera puede hacer matemáticas. Lo que pasa es que culturalmente nos convencieron de que no era así. ¿Ya? Eso tiene que ver otra cosa, porque tiene que ver con la aristocracia francesa sobre todo. Entonces, tenemos estos chiquillos, ¿se fijan? Sienten falta de capacidad, subvaloran la tarea, o sea, esto no interesa. O simplemente no tienen la intención de hacer. Eso es como, no tengo la intención, es que no, de verdad no me interesa. Esto es decir, ¿para qué si no vale la pena? Esa es la diferencia entre eso y la otra. ¿Ya? Está la extrínseca. El 80% de las personas se mueven su vida con respecto a esto. ¿Ya? Esta no es mala, te hace hacer cosas. Pero lo que lo hace hacer son los estímulos externos. ¿Ya? Los estímulos externos. O sea, por ejemplo, una nota, un puntito para la prueba, ¿ya? Y otras cosas como la valoración social. Eso no es internet, valoración social. Lo vamos a ver en un momento lo que aparece. Y finalmente, la intrínseca, que es el gusto por sí mismo de hacer matemáticas. Así como, no sé, como lo hacía Euler cuando estaban los puentes de Königsberg y para burlarse de la gente, voy a hacerlo con... Y inventa la teoría de grafos solo para reírse del pueblo de Königsberg. ¿Está bien esa historia, no? Los relatos dicen que, los 7 puentes de Königsberg, los relatos dicen que Euler era una persona intratable. O sea, era un pedante. Pero era porque él decía que los brutos caminaban y en el fondo él no necesitaba caminar para hacer una prueba, porque era una cuestión cultural. Era una ciudad que hoy día se llama Kaliningrado, que pertenece a Rusia hoy día. Ha pasado, es como, algunos dicen el salto ideal de la ciencia porque es como Jerusalén, pero para la ciencia porque ahí tuvo Kant, qué sé yo, y ha pasado de una mano a otra, como que no, de imperio en imperio, reino en reino, ahí en todo. Y la cuestión es que Euler trata de resolver este problema que era cruzar por todas las áreas de la ciudad, porque la ciudad estaba separada por dos ríos, y estaba unida por unos puentes. Entonces la idea era cruzar todas las zonas de la ciudad, pero pasando una vez por cada puente. No podías repetir el puente. Entonces él, para hacer eso, inventa el tema del nodo, qué sé yo, y inventa la teoría de grafos. Y se da cuenta que no funciona y no puede ser, por las condiciones que tenía la ciudad. Pero en sí mismo era el querer hacer cosas, o sea, él crea cosas, quiere hacerlo porque quiere experimentar, ¿sí? Quiere conocer el objeto en sí, ¿ya? Como una motivación realmente como que le sale por sí sola. Es un poco como la que tenemos nosotros con las matemáticas. Es medio difícil que un matemático tenga una motivación extrínseca por todo lo que significa ser matemático. El esfuerzo mental, la poca valoración social, y una serie de cosas. Porque sabemos que sabe harto, sí, pues debe ser la valoración social. O sea, cuando dice, sabe matemática, es inteligente. Pero ahí dice, hay otros atributos que no nos atribuyen a nosotros que no son tan felices, como decir, es inteligente. Bueno, y entonces yo empiezo a estudiar esto y lo estudio con cabros que estaban haciendo ecuaciones diferenciales y cálculo 2. Y le empiezo a preguntar cuestiones sobre qué lo motivaba a estudiar matemáticas. Entonces le hago la separación y le digo, mira, trata de acordarte en la básica, en la media y en la universidad, ¿qué te hacía estudiar matemáticas? ¿Qué cuestión te movía? Y una de las categorías que yo daba es ser como el profesor. Ahí si ustedes quieren, no se las voy a leer ahí las textualidades, porque ustedes ahí puedan revisar algunas. Yo resumirles más o menos de dónde saco, cómo saco esta categoría. Habían chiquillos que yo me di cuenta que aprendían matemáticas, y por eso son ejemplos nomás, para tener un lugar preponderante entre los compañeros, entre el grupo. O sea, hay algunos que les gusta que les pregunten. Entonces, a mí me gusta, yo aprendo matemáticas porque así mis compañeros me buscan. Y a mí me gusta que me busquen los otros. Oye, este es el que se sabe la matemática. Oye, ¿cómo se hace esto? ¿Qué pasa? Y él es feliz cuando lo hace. Motivado total. Entonces, se mueve en el contexto de eso. Incluso me pasó con un cabro, que era de civil informática, me acuerdo. Y me dice, yo, profe, a mí me gustan las matemáticas porque en el barrio donde yo vivo
todos mis amigos de la cuadra son buenos para las matemáticas. Entonces, como que había que saber matemáticas para jugar con los del barrio, porque todos, hay unos que están estudiando universidad, hay unos que están estudiando geología, otros que están estudiando matemáticas, otros que física, pero todo lo que tienen en común es que a todos les gustan las matemáticas, entonces como el tema común en el barrio. Y yo le dije, ¿en serio? Sí, me dicen, si no sabías, no te dejaban jugar a la pelota. ¿Sí? Una cuestión, entonces, había una cuestión de ser parte de la manada, ¿ya? Y eso tiene que ver con una cuestión social. Entonces hay chiquillos que en el aula quieren funcionar como el profe. Y quizás son algunos que en algún futuro pueden tener como un perfil de ayudante, qué sé yo. Pero hay unos que les gusta el enseñarle al otro. Y tener esa diferencia social en el grupo. O sea, ellos no quieren ser uno más. Quieren ser en el fondo una réplica del profe. O sea, que los demás lo busquen, que les pregunten, él explicarle al otro. Entonces, en el aula vamos a tener estudiantes que se van a comportar de esa manera. ¿Ya? Hay estudiantes que buscan hacer eso. ¿Ya? A ustedes cómo lo encontramos, ya ese es otro problema, pero tenemos estudiantes en el aula que se interesan o se motivan por hacer esto, por comportarse de cierta manera, ser como el profesor. ¿Ya? ¿Qué otra cosa motiva a los chicos? Y aquí nos vamos a dar cuenta que, más allá de lo que nos dicen, como estos son resultados de estudio, ¿ya? Esto es una publicación, se la puedo enviar, posteriormente una publicación del 2019, que publiqué en una revista Scopus. El rol que cumple el profesor. El profesor cumple un rol que es motivador o desmotivador. Y hay que tener harto ojo con eso, ¿ya? Hay historias, hay relatos de los chiquillos que cuentan cosas y que no necesariamente significa dar bien la instrucción. Una cosa es la instrucción que doy, yo enseño, y otra cosa es, de nuevo, somos sujetos sociales. Fíjense acá dice, y siempre me llamó mucho la atención, era buen profe, nos enseñaba la materia y todo, pero dijo que nosotros no teníamos cabida para postular a carrera. Él mismo les dijo, era buen profe, enseñaba bien, todo súper bien, pero su discurso era, usted no, se enojaba, ¿fija? Que no le iba a pasar de vivada, ¿se fijan? Y no iban a estudiar ingeniería, ¿se fijan? Entonces, hay cuestiones que son más allá del hacer bien o mal la clase. La percepción de los chicos de una buena o mala clase no necesariamente está del lado de esta persona, cómo es como persona, cómo me está tratando. Porque hay una persona al otro lado. Entonces se nos olvida un poco. Se nos olvida por qué, porque tenemos una sociedad súper destructiva en ese sentido. No nos miramos mucho a la cara, nos cuesta porque andamos apurados, porque tengo que pasar el programa y después viene la otra clase. O sea, tampoco es mi culpa, es como que estoy metido dentro de una cuestión súper compleja. Tengo clase a las 8, después tengo clase acá, a las 10, después tengo clase a las 12 y tengo que tomar una prueba allá, y ando volando todo el día. Pero de pronto tú puedes, o quizás uno medir, quizás lo pensáis, no sé. No, estos cabros no hay caso. Hay una misión que es la instrucción, ¿ya? Pero ellos te están mirando. Esto habla de que ellos te están mirando, ¿ya? Y después, hay otras cositas más que les voy mostrando. Te están mirando un nivel que nosotros no dimensionamos. Nosotros nos damos cuenta del poder que tenemos en el aula. Creemos que porque conversan en la sala, creemos porque hay que hacerlos callar, o porque les va mal en la prueba, no nos están mirando, o porque nosotros no tenemos una injerencia y un poder súper grande sobre ellos. ¿Ya? No en el mal sentido de la palabra, y puede ser incluso en un muy bonito sentido. ¿Qué otra cosa? Las evaluaciones. Las evaluaciones, pero en el acto de hacer la prueba. Es el acto de rendir una evaluación. Sentarte, empezar a escribirla. Hay personas que tienen conflictos con eso. No, ¿cuántos no nos ha pasado? Tengo un estudiante que se sienta adelante, me pregunta en clase, me dice, estudia, y a la prueba le va pésimo. ¿Qué te pasó? ¿Qué me fue blanco? Pero eso eso es raro, o sea, algo pasa ahí, ¿cierto? Porque tenemos una evaluación que es estandarizada, donde en el fondo al chico le damos 2 o 3 horas para que muestre y despliegue todo lo que sabe, y es como la oportunidad. Y hay chiquillos que ante esa presión
Y ese momento no lo soportan. La evaluación para ellos es un tema. Como decían en el campo, se conchita. Y dicen, me fui a negro, profe, no, me bloqueé. ¿Cuántos cabros que incluso lo mismo hasta lo lamento? Dicen, cabrón, no me va a preguntar, siempre lo veo con el libro. Y se chorra. ¿Cuántos de ellos nosotros no hemos visto? ¿Cierto? Chiquitos que uno hasta lo lamento, me dice, pucha, qué lata, o sea, hasta uno que como que sufre cuando le pone la buena nota. Y el otro patán se saca una buena nota y me dice, ya lo otro, pucha, qué dolor ponerte un rojo, cabrón, lo siento. Pero ¿por qué pasa? Porque hay chiquillos que tienen un tema con el acto de la evaluación. Entonces, ¿qué tenemos que preguntarnos ahí? Pues, no hay receta, esto es solo un levantamiento de lo que es un síntoma, ¿ya? No está inventada la aspirina para las evaluaciones, ni el antibiótico para el rol del profesor, son categorías que emergieron. Pero yo, ¿qué trato de hacer cuando tomo las pruebas de los chiquillos? Trato que sea un momento que no sea tan complejo para ellos, no tan tensionante. No como tirar una talla, reírme un poco. Le voy echando la pregunta, ¿cómo está ahí? Ay, ¿estudiaste o no? Ya, pues. Luego al otro de atrás, ¿y usted cómo va? Y así, como quitando dos, tres palabras. ¿No? Y, y por un segundo se le olvida que están sentados. Porque tú le haces una pregunta que es como nada que ver. Así, realmente no sé, pues, una talla tonta, no sé, para uno que es muy de revolotear, muy bueno, muy desordenado, qué sé yo. Entonces se sienta ahí, a la prueba, ponte para la prueba. Aquí, profe, más o menos, no te fumaste, un petardo, me imagino. No, no, si los petardos no sirven para la prueba. Entonces les digo cosas así. ¿Ya? Pero no hay como una ciencia exacta, no sé, pero yo creo que el que se salga un poco del protocolo puede funcionar, ¿ya? Es solo una intuición por si acaso, no es como una receta, pero por lo menos a mí me ha pasado que los chiquillos que yo he visto que me han dicho, me pongo en blanco, ¿no? Que si yo le hago algún, por decirlo así, como un cariñito antes de la prueba, de comentarle algo, ¿no? A ustedes. Eh, Funciona, pero ahí hay que estar como menos sintonizado con la vida de ellos, porque tú te puedes desubicar totalmente. O sea, eh, no sé, cuando le quiere echar la talla tiene que ser algo que ellos entiendan, no sé, pues, este se te pasa por escuchar Bad Bunny, no sé, no, este te está llamando esto, se te está, como te dije, te va a el cerebro, no sé, algo así. Pero si uno empieza sin cachar en qué están ellos, como lo que está de moda, lo que se habla, vaya a andar, no te van a van a decir, uy, el viejo añejo, y más encima se hace chistoso. Hay que como más o menos como actualizarse a lo que ellos están hablando. O por ejemplo, no sé, pues no es que uno hable así, pero de repente, ¿cómo estamos? ¿Estamos joya para la prueba? Y si se van a reír al tiro, porque ya lo viste hablar una palabra que ellos usan y que tú no la tenés que usar porque obviamente hay un lenguaje que se que tenés que conocer, pero te conecta con ellos. ¿Ya? Que no necesariamente significa ser su amigo, porque eso es un error. No hay que mezclar las cosas. Puede ser que en el futuro no sea amigo de ustedes, pero que se cruzan otras cosas. Bueno, y otra, como estábamos hablando esto de ingeniería en matemáticas, hay otra motivación, otro elemento motivacional que es externo, evidentemente, y que es ser ingeniero. Hay hartas investigaciones que han reportado lo mismo. Ellos, en general, estudian matemáticas para ser tal cosa. Pero hay unas muy bonitas, no sé si está por acá, pero la última. Siempre me llamó, siempre encontré notable. El cabrón que decía que es como ser ingeniero es sinónimo de saber matemáticas. Yo quiero ser ingeniero, pero yo sé que para ser ingeniero tengo que saber matemáticas. Es como una cuestión, una está siempre conectada con la otra. Un ingeniero sabe matemáticas. Y eso no es solo que los chiquillos que estudian ingeniería lo tienen incorporado, es una construcción social. Afuera, en el mundo real, por decirlo así, ingeniero, sinónimo, sabe matemáticas. Ingeniero sabe matemáticas. Entonces, ¿qué puedo pensar ahí? ¿Qué podríamos hacer? Conectarlo con eso. O sea, si usted está estudiando ingeniería, usted debe saber matemáticas. El buen ingeniero sabe matemáticas. Como dice, el buen ingeniero sabe matemáticas.
¿verdad? Entonces, y ellos lo saben. El cabro que se mete a estudiar ingeniería no puede decir que no tiene incorporada esa construcción social de que hay que saber matemáticas para estudiar ingeniería. Entonces, también ahí nosotros nos podemos colgar, por decirlo así, de ese deseo. Ellos quieren ser ingenieros, entonces deben pasar por eso, deben saber matemáticas. Y entonces hay elementos de la ingeniería que necesitan las matemáticas. Por ejemplo, distinguir una variable, saber lo que es una función. O sea, el cabro que programa no sabe lo que es una función, pero ¿qué parte de la función? No necesariamente una demostración, si es unívoca, no necesariamente eso. Pero entender que entra la variable, que ellos le dicen el if, tanto, porque tienen que entender el proceso, que en el fondo lo que hacen informáticos así, de manera bien burda, es como que viene esto, que es como la explicación como bien escolar de las funciones, viene la materia prima, pasa por la fábrica, que es la función, y sale algo acá. Y más o menos con esa noción ellos pueden empezar a programar, a tener una noción de eso. Entonces es una cuestión de pensamiento matemático. No necesariamente hacer 50.000 integrales, pensamiento matemático. Pero ellos mismos, estas son cosas que ellos fueron diciendo. Entonces, el ser ingeniero es también algo súper importante para ellos. Y finalmente, el rendimiento. ¿Ya? El rendimiento también es un tema que motiva o desmotiva. ¿Ya? Y no necesariamente, y esto es súper importante, ellos también muestran diferencia con respecto a los contenidos. Ellos en los distintos objetos matemáticos se comportan de manera diferente. No necesariamente el que es muy malo en ecuaciones va a ser muy malo derivando. Porque tiene que ver una cuestión como de que le haga sentido, ¿no? Ahí yo no sabría decir muy bien qué es finalmente, o sea, el objeto en sí mismo, podríamos decirlo, como el que le haga más sentido. Y a mí siento yo que, por ejemplo, uno de los que ellos más agrado sienten, por lo menos hasta tiempo me doy cuenta, los derivados. Es una cuestión como que ellos, la derivada, la regla de la cadena, como que el hacer esto de el N para adelante, ¿no? Como que como que algo les pasa con eso, pero es como la operatividad nomás, porque tú pasas a razón de cambio y otra vez estudiaron de nuevo. Es el bebé de T, ¿no? Ya, por favor, ya te puso todo el tortoso, ¿no? Y olvídate de usar una variable relacionada, pues. Pero por lo menos hay algunos objetos que son acercamientos, que ellos como que les hace más sentido. Donde más se marean en general es las cuestiones que tienen que escoger mucho. Las explicaciones geométricas, como que el tema con la gráfica, la bivariación, que se llama, porque yo hago variar esta otra, esta depende de la otra, como cambian, esas cosas como que son complejas, ¿ya? Quizá a veces nosotros con la mejor intención pensamos que si hacemos la gráfica, no, esto es así, pues, y aquí se canta y de repente va a ser tangente, se canta hasta que es tangente. Bien, y ellos, ¿no? Nada. Entonces, ahí, por ejemplo, tratar de pensar en algo que a usted le haga sentido. Yo uso un ejemplo súper burdo, es una tontera. Cuando trato de explicar eso de la pendiente, cuando es creciente, decreciente, yo le explico que es un mexicano subiendo un cerro. Entonces, el sombrero, si está así, va creciente, si está así, y si va para abajo, es decreciente. En serio, y no se le cae el sombrero, profe, y me empiezan a molestar, pero no importa. Pero por lo menos algo le que ya digo, ya, entonces va en un skate, ya va en un skate subiendo, pero no sé, como tratar de decir algo que sea un poco más dialogado, más que viene la secante, se va acercando, como que lo empezamos a comentar como partido de fútbol y en realidad es como un campeonato de golf, para ellos, como, no están viendo nada. Todo lo que nosotros vemos no lo. Ahora, eso no significa que debamos reducir, simplificar y no explicar todo. Lo que pasa es que es una entrada A. Si no hay una entrada donde ellos lo intenten, no va a pasar nada de lo demás. Para complejizar, tú necesitas que se metan en el tema. Estamos hablando de la entrada. Porque cuando ya entra, uno ya puede empezar a dialogar en otro nivel. ¿Ya? Bueno, y este es el resumen de esa investigación. ¿Ya? Entonces, como ven, de motivación, fíjense, en la enseñanza primaria no hubo mayormente de motivación. ¿Y cuál era la mayor? Ser como el profesor.
Bueno, y lo otro es que intrínseca, si es propio de sí mismo el contenido, no hay mucho, pero eso puede tener otro sentido porque son estudiantes de ingeniería. Entonces tienen la construcción de que para ser ingeniero hay que saber matemáticas, pero no necesariamente tiene una motivación per se por saber matemáticas. ¿Ya? No sé si puedo hacer una pregunta conmigo. Uh-huh. Al respecto, como también es interesante saber cuál es la percepción que tienen los estudiantes, porque también el asociar como el conocimiento matemático a ser un buen ingeniero, también tiene cercada esta visión como del conocimiento matemático. Es, ¿realmente yo necesito calcular con esto? ¿O me interesa quizás modelar una situación en particular? Lo ven más como una meta a superar. Las matemáticas son como Como aprender la técnica. Hay que pasar la bandereta que se llama matemática y el otro lado está el tipo. Eso básicamente. No hay una mayor complejización. Es como, el desafío se llama matemáticas, si yo lo paso, estoy bien. Y de hecho pasa mucho que los profes lo discursean. Si usted pasa este ramo, ya es ingeniero. Algunos le dicen, si usted sabe hacer esto, ya es ingeniero. En los ramos coladores, por ejemplo, se les dice, tal cual. Usted haciendo esto, y le quedan 2 años, ¿no? Y perfecto, está listo. Por ejemplo. Bueno, y acá en superior que nos estamos enfocando, hay cosas que desmotivan, ¿qué desmotivan? Las evaluaciones puede ser excesiva formalidad. O sea, como que se sienta como un momento así como el rendimiento, evidentemente. Pues. Ellos están acostumbrados a una escala de evaluación y de pronto todo se les va a cero. Y ahí hay un remesón, una remesón súper importante. ¿Ya? Pero esas decisiones son como más macro de la universidad, es como difícil en el aula hacernos cargo del rendimiento. Pero sí, el cambio de la escala, un cabro que viene incluso promedio 5, promedio 4, a sacar 2, 1, ni hablar del que viene con un 6. Imagínense la tragedia de un cabro, o sea, o quizás nosotros mismos, a mí me pasó, mi primera nota en álgebra fue porque estaba bueno el mechoneo, estaba bueno la fiesta, y yo me creía el rey del mundo. Y ahí caché que no me alcanzaba con lo que con mi superpuntaje en la prueba no me alcanzaba. ¿Y por qué ser como el profesor también lo desmotiva? Porque ellos vienen con la idea, con lo que les funcionó en el colegio, que era estudiar, saber un poquito más que los compañeros y que los compañeros lo busquen. Y acá en la universidad se les hace muy complejo llegar a esa figura. Se esfuerzan por llegar a eso, pero no alcanzan a dominar el contenido de tal manera de que los compañeros los validen como a una figura a buscar, para que les hagan las preguntas y puedan decir, no, yo sé hacer esto. Ahí se genera el conflicto. ¿Y qué motiva mayormente? El ser ingeniero y el rol de profesor. El rol de profesor. No tan solo lo que hace en la pizarra, lo que dice, cómo lo acoge. ¿No? Bueno, esa es una de las patas. La otra pata es esta. Esta es la otra pata. Las emociones en general. Esta de acá, todos la conocemos esta teoría, que es la teoría que se usó en Intensamente. ¿Ya? Esta es la teoría de las emociones de Plutchik. ¿Ya? Súper ya que reconoce. ¿Por qué usamos esto? Porque aquí yo me pasé de metodología de investigación, estamos usando NPL, procesamiento del lenguaje natural, que tiene que ver con Machine Learning. ¿Ya? Entonces nosotros tomamos una gran cantidad de información, que son comentarios de los estudiantes. Empezamos con las clases online, donde le decíamos que no hicieran preguntas en un micrófono, sino que escribieran en los chats. Y fuimos procesando eso y viendo en el fondo cómo eran las emociones de los estudiantes in situ en el aula, porque como les dije, era instantáneo, necesario que tiene que ser en aula la toma de datos. Y hay varias maneras de tomar datos. Hay unos que graban las clases, videograban y después analizan las gestualidades y van interpretando con respecto a las funcionalidades. Y hay algoritmos que ya hacen eso. Los chinos pues, saben que a 1 kilómetro saben quién está cruzando la calle. Así que digamos, el procesamiento de los gestos ya no es un tema. Pero nosotros lo hicimos con los textos. Entonces buscamos esta que es la flor de la cromática con la teoría de las emociones de Plutchik. ¿Ya? Los nombres de cada uno son más o menos los que ustedes conocen. Ya hay intensidades que va cambiando el color, no hay mayor asunto porque esta teoría es tan archiconocida que hasta los colores no los distinguen. ¿Ya? ¿Qué es lo interesante? Que nosotros procesamos esto fue en los canales de YouTube que trataban álgebra lineal. ¿Cuáles usamos? Khan Academy, Únicos,
Julio, tareasplus.com, y había otro más que no me acuerdo. Las matemáticas puntuales. Esos 5 canales, ¿cuáles son los canales en español que tienen más suscriptores? Por eso no sé. Entonces, pues, descargamos como 30 videos de cada, 30 videos en total, que trataban de álgebra lineal. Y procesamos, vimos en los chats qué emociones se daban cuando ellos van escribiendo. Y fíjense que hay una que me llamó mucho la atención, que yo no me la esperaba, que es la confianza. Y la confianza disparada la confianza. ¿Ya? Estaba la tristeza en segundo lugar, que no me extrañaba que nada, o sea, yo me esperaba esta, el miedo de hecho me la esperaba más grande. Pero esta fue la que a mí me llamó más la atención. Y esto fue uno de los estudios que hicimos. Después pasamos a otro estudio. Espacios vectoriales en un curso universitario. Esto ya es la universidad. La misma no, disparada. ¿Ya? Tristeza en segundo lugar, y aquí anticipación aparece un poquito, pero esta me llama mucho la atención. ¿Ya? No sé si tenemos una tercera. Bueno, y vimos cómo fue el comportamiento a lo largo de las sesiones de la unidad que trataba de espacios vectoriales, donde la confianza en general se mantuvo en el alto, siempre. Y esto, lo que vimos nosotros, la interpretación que le dimos a esto fue que si nosotros lo conectamos con el otro estudio que no fue a propósito, era un estudio por un lado, nos pusimos a estudiar la cuestión por el otro lado, la de la emoción. Y fue porque un colega de los H tenía desarrollado un algoritmo que usaba la teoría de Luche, que entonces podíamos analizar rápido. Como digo, fueron como 7.000 comentarios, una cosa así, unas cantidades bien grandes que a mano eran muy inmensas. ¿Qué es la confianza? Cuando me dicen, yo siento confianza, me siento confianza. ¿En qué? Estoy haciendo consciente de que soy capaz de... Pero estamos pensando en el aula, ¿cierto? Sí, pero, o sea, la confianza te da tranquilidad de ser algo. ¿Cierto? Bien. Nosotros empezamos a indagar hacia qué partes de los textos hablaban de la confianza. Nos metimos a la confianza. Empezamos a cachar que eran comentarios, conversaciones con el profe. Buscaban al profe. Entonces, el estudiante lo que intentaba hacer era validarse con el profe, como que en este escenario de querer aprender, deposita su confianza en el profe. O sea, hace un acto de fe y no lo hace solo, como les dije en un canal de YouTube, y me dice, prefieren estudiar de YouTube, pero la emoción es la misma. En la sala y en YouTube es la misma. Confianza en el profesor. Confianza en el profesor. Están buscando, pero en el fondo, ¿qué es lo que es? Están buscando confiar en el profe. Necesitan agarrarse de algo. Y la figura, por decirlo así, en un hogar, ¿quiénes son las figuras parentales? Los niños y las figuras parentales. Como un homólogo, en el aula, la figura que está haciendo eso en un aula somos nosotros. O sea, no están buscando un nivel que no pensamos que es. Por eso les decía, tenemos un poder que no lo dimensionamos. Quieren confiar en nosotros. Están esperando lo que nosotros les digamos. O sea, que en el fondo somos su guía. Más allá de incluso de la imposición de decir, el profe es tal. Es un acto de fe que están depositando los chicos. Por eso es tan complejo la relación con ellos, porque la podemos hacer pedazo la relación o la podemos hacer florecer. ¿Ya? E incluso, en un curso de introducción a la matemática, chiquillos de primer año de ingeniería, lo mismo. Disparada, no, la misma, otra vez. La confianza y siempre lo mismo. Entonces, y ahora pensando en eso, y como habíamos hablado de aprendizaje basado en problemas, resolución, me metí más a esto, este otro estudio, aparte, donde solo les quería mostrar esto es con estudiante de posgrado. Con un estudiante de posgrado sí de educación matemática, no de ingeniería. Pero sí, de nuevo, el deber del profesor. ¿Ya? Y aquí, la diferencia es que aquí nosotros lo aplicamos en una metodología que se llama aprendizaje basado en el dominio, o Mastery Learning, que es de Benjamin Bloom, ¿ya? De la Escuela de Chicago. Ellos no solo hicieron un trabajo que tiene que ver con la taxonomía es súper famosa, pero después de ellos establecer las taxonomías, crearon una metodología que se llama aprendizaje para el dominio o Mastery Learning. Nosotros hicimos una implementación en un curso posgrado y después les preguntamos qué elementos de la metodología, cómo se habían sentido motivados.
y relevaron elementos que se pueden extender a lo que éramos los ingenieros. Por ejemplo, mi compañero como profesor era el otro, ser como el profe, es la misma. El deber del profesor, el rol del profesor. Entonces empieza a repetirse, empieza a repetir, por lo que uno dice, empieza a saturar. No solo sale en un estudio, se repite en el otro, se repite. Entonces no podría empezar a establecer que es una conducta que se repite. Con respecto a, y que nosotros podemos tener alta injerencia es que hay estudiantes, nuevamente, que es estudiante en el aprendizaje entre pares. No es solo el estudiante que le gusta tener ese rol de que le enseña al otro, sino que el que recibe también siente mucho más cercano que el par le enseña. Y las investigaciones han reportado de que, ¿por qué pasa eso del aprendizaje entre pares? Porque al ver el par, al par lo siente como un igual, donde dice, ah, yo puedo ser como él, o sea, yo puedo saber cómo saber. Pero cuando se comparan con el profe, se les es más complejo, porque el profe tiene una figura distinta. Por eso les digo, como confían en uno, es como una figura parental en el fondo, tiene todos esos atributos. Entonces, es muy complejo que un estudiante diga, que se diga, ah, yo voy a saber en una clase, tanto como el profe. Pueden verlo como un ideal, trazarlo en el tiempo, mediano o largo plazo. Pero no necesariamente en lo inmediato. Pero lo inmediato sí con el compañero. Porque con el compañero almuerza, se fuma el cigarro, salen a la misma fiesta, conversan de otras cosas. Entonces lo ve como, ah, lo hiciste igual que yo. Toma el metro conmigo. O sea, de hecho, para ellos, como cuando uno se topa con ellos en el metro, no, el profe anda en el metro. Así como, también es un humano que anda en el metro. No le ha pasado como que la sorpresa, ah, anda en el metro. Pero con ellos no, pues como, ah, puede ser, puede funcionar como un par. Y esto es lo otro, que el aprendizaje lo libera, es evidente eso. Se sienten más, me da autonomía en el fondo que tiene que ver con que el saber evidentemente les da más seguridad, finalmente. ¿Ya? Y en la otra aplicación que tiene que ver, aquí acerca esta modelación matemática, tiene que ver con unos experimentos que hicimos, pero esto fue para ingenieros, pero fue en laboratorio de física. Ya, eso quiero hacer la distinción. Pero se les pidió hacer algunas tareas que tienen que ver con modelación matemática. ¿Ya? Aquí las palabras que se ven raras es porque les pedimos, le hicimos unas preguntas que se llaman estimaciones de Fermi, que tienen que ver con cuánta gaseosa va a consumir en tu vida, cuánto alcohol va a consumir en tu vida, cuánta basura va a botar en tu vida, cuántos granos de arroz hay en un kilo de arroz, puras preguntas así. Preguntas que si las buscan en Google no van a salir tan fácil porque es una pregunta más personal. Lo primero es que nos dimos cuenta de nuevo. Profe, chao, adiós, hola. Y esto, lo primero, los saludos y todo eso, tiene que ver con el discurso institucional. De nuevo, ¿qué es lo que eso? Es como lo que hablamos al principio. Estas reglas que no están escritas, el currículum oculto, saludar. Hola, profe, hola. No saludan a nadie más. Cuando te ven a ti, hola, profe. Se van, chao, profe. Hay uno que incluso se te acerca y te da la mano. O sea, hay un protocolo. Y eso es lo institucional. Y de nuevo, ¿qué tiene que ver con la parentalidad? Cuando ellos se van de la casa, se despiden del papá porque dicen, oye, ¿para dónde vas? No es que voy, yo, ¿dónde quiero? Entonces, acá está la figura. Entonces, la figura que cumple el mismo rol, hay que saludarlo, hay que, encima representa la institución. Pero es, como les digo, no es una cosa que esté escrita, se da nomás. Es como una predicción que dan los chicos. El profesor acá adelante es la UTEN. Y la UTEN es la casa donde yo estoy estudiando. Es como el papá o la mamá. ¿Ya? Entonces está todo lo institucional. Pero además de eso, hay cosas como puedo hacerlo, puedo mostrar estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los chiquillos cuando estaban en esta experiencia, que, como digo, es como resolver un problema, el aprendizaje basado en problema en el fondo tiene que ver con dar una atención un tema y que ellos tengan que ver cómo lo resuelven. Básicamente tiene que ver con un poco como cercano a las situaciones didácticas, ¿ya? Que es como en el fondo como dejarlos un poco libres a que ellos busquen la respuesta, como no darles tan intencionado la experiencia. Pero en esa situación emergen nuevamente todos estos roles que tenemos nosotros. Necesitan validar con alguien lo que están haciendo. Porque no le ha pasado que a veces lo tienen trabajando en grupo, profe, yo traté de hacer esto. Oiga, pero si le dije que lo hagan con su... Pero es que, profe, muchas veces te están buscando, necesitan validar lo que están haciendo. No es que no quieran hacerlo,
necesitan como la opinión experta. Nuevamente, la confianza, se afiatan de ti, entonces se fijan, el rol es mucho más complejo. Les puedes dar la tarea para hacerla, la está haciendo, lo está intentando, pero necesita que tú le digas algo. No que lo mandé a framework así, no, pues ya, pues ustedes tienen que checar. Ahora, evidentemente ahí pueden haber técnicas, nuevamente, alguna cosa que para uno tenga sentido, nuevamente, siempre respetando la libertad de cátedra, pero puede ser, por ejemplo, uno tener pensado, ¿qué pasa si un chiquillo me pregunta algo? ¿Cómo lo puedo como intencionar a que siga avanzando sin que yo le dé la respuesta? Porque a veces uno cuando no contesta es porque uno no quiere hacer eso, ¿cierto? Como que no quiere romper el tratado, es decir, le di un trabajo a resolver y la idea es que usted lo haga, no que lo haga yo. Entonces, por ejemplo, ahí contrapreguntar, profe, ¿puedo hacer esto? ¿Y por qué no voy a hacer lo otro? No sé. Como no darle la respuesta directamente, quizá, puede ser. Pero quizá el no no hay consulta, quizá eso puede ser, el no hay consulta, se adelanta. El no hay consulta puede ser quizá muy violento. No hay consulta. Pues en la prueba sí. Es decir, uno puede declarar que dice, chiquillos, sabemos que no hay consulta, ¿cierto? Está en la prueba, todos sabemos. Ya. Pero un trabajo en grupo quizá aprender a jugar en ese juego, aprender a jugar ese juego donde no ser tan drástico porque quizá tiene una intención genuina de hacer la tarea. ¿Y qué es lo que nos interesa? Que aprendan. Y eso también de pronto no se nos tiene que olvidar nunca en mente. ¿Qué es lo más importante? Que aprendan. Eso es lo más importante, que aprendan, que sean mejores personas, ¿cierto? Y quizás una pregunta genuina a un cabro que de verdad se está esforzando, el decir no, quizás no estoy ayudando mucho a eso, porque estoy solo siguiendo una consigna donde es que le voy a ayudar. Quizás cambia la manera de responder, pero no el no ser tan tajante, ¿ya? ¿Por qué? Porque a ellos les duele como nosotros los tratamos. Les duele más que como lo trata el compañero. Porque tenemos ese poder. Y no es que lo tengamos, ellos nos dan ese poder. Ellos nos dan ese poder. Porque confían en nosotros. Creen en nosotros. Nos ven como una figura superior. Por eso es súper importante lo que nosotros hacemos, cómo los tratamos y nos comportamos. Porque en el fondo nos están viendo como un ejemplo. Somos sus referentes en el aula. Por eso el día de mañana cuando uno tiene buena relación con el Carlos está en quinta y tú te emocioné porque lo veías, wow, profe, ¿cómo está? Tú llegaste, cumpliste ese rol con él, esa figura. Entonces como que está viendo al pariente de nuevo después de tanto, profe, ¿cómo está? ¿Eh? Cumpliste el rol. Y eso es mucho más importante porque son personas. Y tú quieres que se motiven y que quieran aprender, ya, pues. Hay que tener, ojo, harto cuidado con eso. Y ellos, todo lo que nosotros hagamos, digamos, nos expresemos, a ellos les repercute mucho. De golpe a doble, triple. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que trataban de hacer ellos? Bien o malo matemático. En este juego, nosotros les dijimos que no podían usar ninguna medida conocida, regla pesada, medir, nada. Pero hay una naturaleza en el ser humano, así como no es que la palabra cálculo viene de contar, de cálculos, contando, calculando. Ellos necesitan, cuando estamos, por ejemplo, en estrategias de medida, de modelación, necesitan tener una medida. Entonces, como yo les estaba diciendo esto, ellos les dimos esta premisa que no podían usar unidades, conocían nada. No, es sin, esto es calculando, ni siquiera les dijimos inventen una. Inventaron una. Dedos. Tantos dedos para allá, tantos dedos para acá. Inventaron una unidad de medida. Entonces, hay cuestiones que la estructura ya las traen incorporadas. Como por ejemplo que algo tiene que tener una medida. ¿Ya? Entonces, quizás, cosas que podemos incorporar es que cuando hagamos medidas, cálculos, les demos un apellido. Estamos midiendo esto, estamos midiendo esto otro. Como que no lo veamos tan etéreo porque ellos tienen que incorporar la medida. El 200, no nos ha pasado que a veces hacemos un área bajo la luna, resultado 200. ¿200 qué, profe? No es, unidades cuadradas, no, a veces se nos olvida poner el U cuadrado, no sé. También hay una necesidad,
acercamiento natural hacia la medida, hacia el medir algo, y que tenga una unidad de por medio. ¿Ya? Que eso se llama le llaman en el fondo, eso se llama la matematización, ¿ya? Porque los modelos de modelación matemática, como este que es Borromeo y Ferri, está esto, que tiene estas etapas: comprender, simplificar, estructurar, matematizar, trabajar matemáticamente, interpretar, validar y presentar. Este es el modelo completo. Un estudiante de ingeniería en general se mueve por acá, llega acá, al cheque, ¿ya? Anda por ahí. Y nosotros lo que estábamos viendo de los dedos, iban acá, estaban entre el 2 y el 3, como que casi pasando por el otro lado, pero andaban acá, ¿ya? Aquí, ¿por qué quise mostrar esto? Porque tiene que ver con todo lo que implica la modelación matemática. Lo que pasa es que nosotros, a ver, traigan a Michael Jordan y le explique cómo tiene un tiro. Pero él no se da cuenta que tiene una cadencia, tiene un ritmo. Así, saca la lengua, se le da. Pero hay una serie de pasos que están ahí. Entonces ustedes lo mismo. ¿Cómo modelan algo? No, pues es fácil, mira aquí, mira y esto. Sí. Porque hay una cadencia y un ritmo, se les da solo. Pero son todas etapas. ¿Ya? Entonces cuando pidamos a los chiquillos, hay un modelo matemático también, y eso también la invitación, otra cosa que tendríamos que pensar es qué le estamos pidiendo. ¿Ya? Nosotros nos gusta la matemática, nos apasiona la matemática. Nos ponemos a ver videos en YouTube de la historia de los matemáticos, qué sé yo. Y le estamos pidiendo al chico, quizás algo que para nosotros es súper ameno, natural, ¿sí yo? Realizarlo quizás incluso contra el tiempo. ¿Ya? Entonces, de pronto tener en consideración eso. Ahora, cualquier actividad didáctica que ustedes estén pensando hacer, siempre tienen que pensar que hay una regla que es 4 por 1. El tiempo que me toma a mí, 4 veces le toma al estudiante. En una medición, evaluación. O sea, una prueba que dura 100 minutos, yo debería hacerla en 25. No me sale en 25 porque está mal calculado. Da lo mismo la naturaleza del instrumento. Un test objetivo que es con alternativa, uno de resolución, lo que sea, un trabajo, un taller, lo que sea. 4 por 1. ¿Ya? Esa es la regla, pero es una regla general ni siquiera de la didáctica matemática. ¿Ya? Una regla general del aprendizaje es que ese es más o menos el tiempo que le toma el estudio. ¿Ya? Eso les quería contar. Más que nada es como una reflexión a raíz de mi investigación. Bueno, mía y con colegas. No sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario. Yo tengo una curiosidad con la investigación que mostraste respecto de básicas de enseñanza media universitaria. ¿Qué tipo de estudio es? ¿Está hecho en la UNAP? ¿O son personas distintas que hicieron los estudios de esta parte? ¿O está relacionado como lo hicieron el estudio de Harvard? No, ese es el UNAM. Lo hice yo particularmente. Sí, fueron focus group a estudiantes de cálculo integral. Ya, pero tenías información de básica, media y universitaria. Les pregunté a ellos. Sobre las emociones. No les pregunté a ellos. Ah, ya, o sea que los preguntaste. Sí. Ya, perfecto. Lo pregunté a su experiencia. Ya. Sí. En un cuadro que mostraste donde estaba la desmotivación, Ujú. segundo, había una palabra que no la entendí. No sé qué es lo que es. Bueno. Puede ser de la teoría de la motivación. Puede ser. Eso, cuando dice regulación introyectada, ¿qué es eso? La regulación introyectada tiene que ver con, en psicología, se habla de regularse cuando yo soy capaz de controlar, como de tener el control. Por ejemplo, un niño un estudiante con TEA, cuando algunas personas con TEA tienden a tener momentos de rabia, como de son una desregulación. En el caso de esta motivación intrínseca tiene que ver con la regulación introyectada, tiene que ser una regulación como interna a sí mismo, o sea, como que es capaz de regularse a sí mismo.
una regulación propia. Entonces, en el fondo se trata de que cuando algo lo motiva extrínsecamente es cuando algo es capaz de mantenerlo en la regulación interna. Esa es más o menos pero es un concepto como bien técnico, por eso no lo abordé tanto. Ya, no, me llama la atención. Yo nunca había escuchado eso. Sí. Bueno, seguramente tú debes saber la situación en que está la universidad con respecto a los estudiantes, lo que tiene que ver con tasa de aprobación, con cumplir indicadores que la universidad se ha comprometido, etcétera. Entonces, una serie de complejidades que van rodeando nuestro quehacer. Claro. Y que sin duda nosotros como departamento de matemáticas y que estamos encargados de hacer esta misión de la enseñanza de la matemática en la institución, nos hemos sometido, digamos, a esta presión y a estos desafíos de poder rendir y yo creo que la mayoría de los colegas creen que es necesario ir renovando metodologías y ir buscando mejores maneras de mejorar los aprendizajes y no solamente los rendimientos, que muchas veces en los discursos nutricionales se termina centrando en eso, ¿no? En los rendimientos y no los aprendizajes. Sin embargo, los diálogos que el departamento tiene a veces con las unidades técnicas en las que tú trabajas no siempre son muy escritos. O sea, alguna cosa que yo valoro y que me parece muy positivo de tu presencia acá es que podamos acercar de cómo nuestra experiencia acá en la UTEM, para profesores que llevan mucho tiempo, profesores que tienen muy poco tiempo, hay una variedad de experiencia y de enfrentamiento con los estudiantes, por las unidades que debieran entregar, no sé, insumos. Este trabajo colaborativo no siempre ha sido óptimo, o a veces no es que no ha sido óptimo, muchas veces no ha sido. Entonces hay como una especie de disociación entre lo que hacemos nosotros muchas veces con lo que ofrece la comunidad técnica, los cursos de evaluación, cursos de, no sé, métodos activos, etcétera. A veces nosotros nos queremos tomarlo, pero no podemos, no damos. Y el problema sigue estando. Al final de cuentas, digamos, estamos nosotros, por un lado, está la comunidad técnica, está toda esta experiencia que tú nos cuentas, que es súper valiosa, ¿no? De principio por la exposición, creo que hay temas que son muy trascendentes, digamos. Lo que nos mostraba en el gráfico, esto de la confianza, para mí me parece un tema fundamental. Porque a veces uno lo puede percibir, a veces uno lo puede decir, lo puede intuir, claro. pero todo está un dato, ¿no? ¿Cierto? Con minería de datos, con una metodología, etcétera, que dice, oye, la confianza que tú has que tener el profe es vital. Y por tanto, la autoridad que el profesor tiene, la autoridad bien entendida, la autoridad sino la autoridad por su conocimiento. Es importante reforzarla y no disminuirla. Entonces, a veces hay ciertas medidas que la institución coloca en los problemas. No digo los conflictos que a veces entran y que terminan también influyendo en este objetivo principal, que es que el estudiante aprenda. Entonces, yo creo que en perspectiva, ¿no? Entendido que no hay ninguna varita mágica que no va como quisiera una autoridad, que ya cambiemos esto, hacemos esto y todo se arregla, no va a ser así. Seguramente vamos a tener que ir experimentando, equivocándonos, posiblemente ir evaluando esta cosa es comunante, digamos, ¿no? Hay mucho. No hay mucha certeza sobre qué es lo que realmente va mejorando en el entorno en que nosotros, preciso en que estamos nosotros acá en Lutén. Entonces, yo creo que tenemos que mejorar mucho el diálogo entre los que tú estás con lo que nosotros hacemos. Y yo creo que un gran valor de esta charla, de esta en particular, es que nos permite ir juntando estos dos mundos, en pos de lograr este objetivo. A mí me gusta mucho que venido algunas autoridades nuestras a escucharla, porque hay cosas que de repente nosotros creemos, como decía, las intuimos
producto de la experiencia, pero no siempre tenemos la estadística, porque no nos da el tiempo para hacer No. toda la estadística, y ahí sin duda las unidades técnicas nos sirven muchísimo, porque no está dentro de nuestro tiempo por poder hacer seguimiento, evaluaciones, lo que tú nos mostraste, que requiere dedicarse a estudiar cosas que van más allá del hacer la clase. Entonces, yo creo que es súper bueno esta charla, ojalá pudiéramos tener un contacto más permanente de tener posibilidad de ir intercambiando experiencias entre estos dos mundos. Bueno, por mi parte, yo encantado de apoyarle en cualquier cosa. Yo sabía más o menos cuáles son las dificultades, bueno, las sabe, las escucha por ahí. Con algunos de ustedes ya he conversado, como con Luis Felipe, ya no he tenido tiempo de revisar lo que mandaste, Felipe, pero también con Lorena, con Gustavo, hemos estado ya avanzando en cosas. Yo en el fondo, bueno, solo para comentarle que yo dispuesto a apoyarlo en lo que sea, estas cosas situacionales de la vida, yo estoy en la UMD, pero mi experiencia, bueno, Norma sabe, yo he sido muchos años profe de cátedra de matemáticas y de física, 15 años de experiencia de cátedra. La ayudantía, ¿para qué? Porque uno ya se empieza a echar muchos años encima. Y también he tenido roles de coordinación en la Universidad Mayor, en la misma Andrés Bello. Entonces, y esto que yo les mostré no es a lo que yo me dedico particularmente en la unidad de mejoramiento docente, son las investigaciones que yo he desarrollado en mi área en mi línea de investigación. Y sí, yo tengo toda la disposición a mostrar mucho más del conocimiento que tengo. En la Universidad Mayor hicimos algunas cosas que funcionaron bastante bien. Hay unas metodologías que yo creo que para lo que es educación superior y particularmente en ciencias exactas se acomodan bastante a lo que se pretende institucionalmente y a lo que nosotros también queremos hacer. Que, como les digo, normalmente las intervenciones se meten mucho en la libertad de cátedra. Y yo creo que ahí nadie trabaja cómodo cuando te dicen demasiado cómo tienes que hacerlo. ¿Sí? Y sobre todo, para que sinceremos, no me dicen, chuta, tengo 17 años en el cuerpo, no sé haciendo clase. ¿No? Y me vienen a decir que ahora está todo malo lo que hice yo. Suena feo, por lo menos. O sea, por lo menos duele un poquito, ¿cierto? Sí, chuta, o sea, yo 17 años dando la hora, ¿no? 15 años dando fútbol. Pero sí hay metodologías que, como les dije yo, por ejemplo, yo se lo había comentado a Luis Felipe, ¿no? El aprendizaje para el dominio, yo creo que podría ser una opción súper realista de probar. Porque no se mete en la libertad de cátedra, se mete en la evaluación. Pero la evaluación en el buen sentido de la palabra. O sea, no te cambia las pruebas, te cambia la forma de aplicar. Está pensando en el aprendizaje, entonces, bueno, está esa, hay otras cosas que se pueden hacer, pero normalmente más que lo que se hace en el aula tiene que ver más con la evaluación. Por ejemplo, hay otra cosa que están haciendo en Canadá. Hace hartos años Canadá subió, en los últimos 15 años subió mucho los estándares, en PISA, etcétera, pero es porque ellos cambiaron la forma de manejar la evaluación. Ellos manejan 3 tipos de evaluación, la del aprendizaje, para el aprendizaje y por el aprendizaje. Nosotros usamos solo una, del aprendizaje. No usamos ninguna de las otras, por ejemplo. Entonces, hay cosas que se pueden hacer y podrían funcionar y que no necesariamente significan meter demasiado las manos en el día a día del profe. Yo creo que ese puede ser un camino porque es como la motivación. Tienes que convencer voluntarios. Yo no saco nada, me decía, Gabriel, tienes que hacerlo así y así y mucho. Cuando puedas, se va a hacer. O a trabajar chévere. Y para mí peor, porque yo creo que los cabros aprendan y se motiven. Entonces, si mi profe está enojado trabajando, no funciona. Sí hay cosas que se podrían hacer. Ahora, podría ser algo que ustedes puedan impulsar, por ejemplo, de hacer alguna jornada en enero. Ustedes tienen más tiempo, ¿no? ¿O no? Nos pone el curso de verano. Pero ¿todos hacen que de verano? ¿Qué? ¿Todos hacen curso de verano? Casi todos. ¿Las 4 semanas? No, pero eso. ¿Sí? En vez de En el Medellín. internet, Tenemos nuestro workshop.